Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para la exposición de su palabra, que su Santo Espíritu nos guíe en todo. Gracias, Dios, porque en esta tarde tú estás con nosotros, en medio de tu pueblo. Tú habitas, Señor, cuando elevamos a ti nuestra alabanza, nuestra adoración, seguros de tu promesa que dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Hoy queremos sentirte, Señor, en nuestra vida, en nuestra alma, y queremos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que nos hables. Háblanos, Señor. Permítenos escuchar con claridad tu voz y las cosas que tú quieres, Señor, decirnos en este día. Da unción fresca de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre quien habla, Señor, porque somos indignos, pero tú, Señor, estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. La palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y esto es algo que muchos ya conocemos, es información que tenemos ya en nuestra mente. Pero sin embargo, en esta ocasión quiero que recordemos nuevamente el pasaje que hemos leído en Éxodo capítulo 14, porque Israel sale de Egipto, dice la palabra de Dios, después de 400 años, porque Dios ya se lo había dicho al patriarca a Abraham. Dice Génesis 15:13, entonces dijo a Abraham, escuche esto, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirán a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Esto le dijo Dios al patriarca Abraham en Génesis 15:13. Pero noten un detalle, si buscaron el texto, no les dijo que iban a estar en Egipto, no dice dónde. Dice, servirán a los de allí en tierra no suya y allí serán afligidos. No les dijo en dónde. ¿Por qué razón? Porque Egipto todavía no se levantaba como potencia. Estamos hablando de Abraham, Egipto viene a tomar poder tiempo después. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? Cuando Israel estuvo en Egipto, tal como Dios lo había anunciado. ¿Qué pasa en esos 400 años? Israel había perdido contacto con Dios. Su vida era muy encuadrada a esto: comer, trabajar, construir ladrillos, dormir y engendrar más esclavos. Porque todos los hijos que nacían, ¿para qué nacían? Estamos hablando de 400 años, ¿eh? ¿Para qué nacían esos hijos de los hebreos en Egipto? Eran nuevos esclavos. No tenían libertad para adorar a Dios. Y esto suena cruel, pero la verdad es que la vida de ellos se había solamente limitado a esto que nosotros acabamos de mencionar. Su vida solo era trabajar y vivir como esclavos, quizás sin Dios, sin ninguna esperanza. En 400 años se les había olvidado quién era Jehová. No tenían una Biblia como tú y yo la tenemos, ¿verdad? No tenían predicadores como hoy por la gracia de Dios tenemos, no tenían reuniones congregacionales, y en 400 años se habían desconectado muchos de Dios. Y hago un paréntesis porque si la vida del hombre solamente está enmarcada a trabajar, a producir, a generar, a construir una casa, pues yo creo que es una vida muy sin sentido, ¿sí? Es una vida sin propósito. Si solamente el hombre lo único que hace es levantarse, trabajar, producir y en la noche llegar a dormir. Es una vida sin propósito, puesto que el fin principal del hombre, dicen los catecismos, es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si una vida no glorifica a Dios, entonces es una vida como cualquier otra vida. Y esto lo debatieron por muchos siglos los filósofos. ¿Cuál era el propósito del hombre? Y ellos dijeron, después de tanto filosofar,
dicen que la vida del hombre está enmarcada nada más a esto: nacer, crecer, reproducirse y morir, y se acabó el hombre. Si la vida de alguien, hombre o mujer, solamente se limita a eso, es una vida sin propósito. Es decir, que si tú como cristiano también nada más estás viviendo así, hay que trabajar, hay que comer, hay que pasear, hay que comprar, hay que adquirir, hay que generar, hay que pensar en los demás, se termina. Pero si la vida no glorifica a Dios, entonces está fuera de sentido. Es igual que la vida de un no creyente. Y eso pasó en esos 400 años. Solamente trabajaban, construían ladrillos, comían y lo que podían comer, ¿verdad? Generaban nuevos esclavos y su vida terminaba sin tener comunión con Dios. Un día, dice Éxodo 3, versículo 7, que un día se acerca Dios a Moisés mientras está cuidando las ovejas. Espero que vayan buscando los textos. Éxodo 3, 7. Dios se acerca a Moisés y le dice, cuando él está cuidando las ovejas de su suegro, y esto también es otro detalle. Por favor, yo les invito a que leamos siempre la Biblia con ojos nuevos. Aunque ustedes ya conocen los pasajes, véanlos con ojos nuevos, porque hay algo ahí que Dios todavía tiene que decirte. Éxodo 3:7 dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran suyas. Moisés no tenía ni siquiera esas ovejas. Pero le dice Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores son los que los afligían, porque tengo conocimiento de sus angustias. Y dice Dios: he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dicho en otras palabras, Éxodo 3:7, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, ¿qué crees? Tengo un plan, tengo una idea. Y no se le ocurrió a Dios, porque Dios tiene todo previsto. Le dice Dios a Moisés: Moisés, tengo un plan, y en ese plan estás incluido tú. Y esto es lo que quiero decirte, hermano, hermana, en esta tarde: que Dios tiene un plan para tu vida. Tú a lo mejor ni sabes, tú a lo mejor estás apacentando ovejas que ni siquiera son tuyas, o estamos apacentando ovejas, y me refiero a la labor que hacemos todos los días, ¿sí? Tú te levantas, vas a trabajar, estás apacentando tus ovejas, pero un día Dios te dice: tengo un plan, tengo una idea para ti. Dice el libro de Éxodo que después de una larga y acalorada plática de Dios con Moisés, finalmente Dios le dice de qué se trata el plan, y Moisés es enviado para hablar con el faraón y decirle en nombre de Dios que dejara salir a Israel para que le celebren una fiesta en el desierto. Pero ya ustedes saben que Moisés puso muchos pretextos, ¿verdad? Y como ya lo dije en una ocasión, que si Moisés tuviese sangre mexicana, por todos los pretextos que puso, ese sería bueno. Sería un buen mexicano por todos los pretextos que puso delante de Dios. Le dice: pero Señor, ¿cómo voy a ir con Faraón? Hago esto porque se dice que Moisés era tartamudo, que no podía expresarse libremente. Y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿qué plan tienes que yo vaya a Egipto y le diga a Faraón que deje salir? Y Dios le dice: sí, tú vas a ir. Y aquí hay enseñanza, porque miren, el plan de Dios, escuchen bien, el plan de Dios no va a cambiar por tus pretextos, por tus excusas o mis excusas. El plan de Dios está firme. Dios dice: tengo una idea, tengo un plan, y ese plan se va a cumplir, ¿sí? El faraón de Egipto obviamente se niega a dejar salir a Israel. Esto también nosotros lo conocemos, de sus territorios, y hace una pregunta a Faraón: ¿y quién es Jehová? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién es Jehová para que yo deje salir a Israel de Egipto? Y déjenme decir al respecto de esta pregunta que hace Faraón, porque era como: bueno, ¿y quién es Dios? Y Dios desde el cielo, desde su trono majestuoso, dice: ¿quieres ver quién soy? Perfecto.
¿De verdad quieres saber quién es Jehová? ¿Y qué hace Jehová, el Señor? Le envía 10 plagas y dice: a través de 10 plagas vas a saber tú y Egipto quién es Dios. Y sabrán quién es Jehová, dice la Escritura. Y tengo que decir que quien desafía a Dios algún día va a terminar humillado como el faraón. Porque hay personas que con índice de fuego señalan a Dios y dicen: ¿por qué lo hiciste así? Tú tienes la culpa. ¿Por qué me dejaste? Hay gente que acusa a Dios. Ellos serán algún día humillados, algún día terminarán hundidos como Faraón. Esta pregunta, decía yo, de Faraón, ¿quién es Jehová?, dio paso a las 10 plagas que nosotros conocemos en Egipto: aguas convertidas en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, tumores, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos en Egipto, desde las bestias hasta el primogénito en la casa del Faraón. Porque Dios tenía un plan. Dios tenía algo ya previsto. Dice: he escuchado la aflicción de mi pueblo Egipto, he descendido a librarlos. Es decir, que no importan los obstáculos, el plan de Dios para tu vida y para mi vida, de todos modos, tiene cumplimiento. Haya todos los obstáculos que se presenten en el camino, tengas todos los pretextos, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dice Jeremías 32:21. Jeremías 32:21, no veo que busquen en sus Biblias, se los voy a leer. Dice: y sacaste tu pueblo Israel de tierra de Egipto. Esto lo dice Jeremías años después y se da testimonio. Dice: sacaste a tu pueblo Israel de tierra de Egipto con señales y portentos y mano fuerte y brazo extendido con terror grande. Y hasta el día de hoy nosotros podemos seguir hablando de la salida de Egipto y diciendo cosas, hermanos, en las que Dios fue exaltado. Y tenemos enseñanza, porque dice la Escritura que cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, Dios caminó con ellos. Y este es nuestro primer punto: Dios va contigo. En los planes que Dios ya tiene para cada uno, dice Dios: yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Esto lo dice en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Ahí para guiarlos es el propósito de Dios, el propósito de esa nube. Dice, continuó leyendo: y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, nunca, escuchen esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Nunca. ¿Cuánto duró la peregrinación de los judíos? 40 años. Y durante los 40 años, la Escritura dice: nunca se apartó Dios de ellos. En su rebeldía, en su desobediencia, en lo que sea, nunca se apartó de ellos. El Salmo 95, al final, en los últimos versículos, dice: Dios, 40 años estuve disgustado con ellos. ¿Y qué más? Y dije: pueblo es que divagan de corazón y nunca han conocido mis caminos. 40 años disgustado, pero díganme si Dios los dejó. Oiga, pero eran rebeldes, contumaces, duros de cerviz, no se inclinaban delante de Dios, construyeron un becerro de oro. ¿Dios los dejó? ¿Por qué Dios no los dejó? Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y aquí quiero que usted y yo recordemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios, hermanos, les iba, porque tenemos un Dios fiel a cada una de sus promesas.
Dios es fiel. No ve Dios si te lo mereces o no lo mereces, o me lo merezco, ¿sí? Si tenemos derecho o no tenemos derecho. Dios, sus promesas, las cosas que Él ha cumplido, dice la palabra de Dios, Él las va a hacer. Porque no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice entonces el libro de Éxodo: nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube. Y allí va Dios con ellos. Nunca. Lo que hacía Dios a través de esta nube y de esta columna de fuego era darles instrucciones, darles guía. Y dice el pasaje que nosotros leímos, versículo 2, que Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Piahirot, entre Migdol y la mar que va hacia Baal-Zephón. Dios da instrucciones precisas, dice: giren a la derecha, giren a la izquierda, continúen de frente, llegan hasta ese lugar. Ese lugar que se describe aquí es un callejón sin salida. A la derecha y a la izquierda tienen dos acantilados rocosos, dos peñascos, y enfrente tienen el Mar Rojo. Y llega Israel y se meten a ese lugar, porque Dios, aún en esas circunstancias, tenía un propósito. Literalmente un callejón sin salida, dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto. Versículo 3, el desierto los ha encerrado, están encerrados. Se fueron a meter literalmente a la boca del lobo. Y Faraón dice: creo que los tengo en mis manos. Hay momentos en la vida, momentos críticos, en los que nosotros como pueblo de Dios podemos sentirnos en un callejón sin salida. A veces nosotros mismos nos vamos y nos encerramos, pero hay situaciones así. Y lo que está describiendo el libro de Éxodo es una realidad. Israel aquí está en un problema, ¿sí? Y los cristianos no tenemos problemas, sí. A veces nos vemos igualmente encerrados. Nosotros decimos, a veces estamos entre la espada y la pared. Yo no sé qué esté pasando en tu vida en este momento, pero a lo mejor algunos nos encontramos o se encuentran encerrados, me incluyo, porque siempre hay que incluirnos, encerrados entre la espada y la pared. Pero déjame decirte algo. ¿Le había fallado el plan a Dios al llevarlos ahí? ¿Le fallaron los cálculos a Dios? Como diciendo: híjole, creo que me equivoqué, no era la derecha, era la izquierda. O si eran zurdos, como algunos que conozco, les digo: a la derecha, y jalan a la izquierda. Hay hermanos que conozco que hacen todavía eso. A Dios no le fallan los planes. Recuerden lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, y lo dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto es lo que te dice Dios en esta tarde. Mira, yo tengo un plan para tu vida. No me importan tus pretextos, no me importan los obstáculos, no me importa que tú te sientas entre la espada y la pared, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Eso es lo que dice Dios, y eso es lo que quiero que entendamos juntos como iglesia. Dios, hermanos, tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un propósito, no va a cambiar y se va a cumplir, porque el Señor es soberano. Y dice: yo sé los planes que tengo para tu vida. Mira, a lo mejor tú en este momento te sientes así y asá, pero el plan no va a cambiar. Hay un enemigo, en este pasaje que nosotros leímos, hay un enemigo, y el enemigo es real. El enemigo se llama Faraón. ¿Sí? Y cuando Faraón recibe, finalmente los dejó salir. Cuando Faraón recibe la noticia, se le dice que Israel había salido. Dice el versículo número 5, voy a leer. La última parte dice Faraón: ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo es que lo dejé ir?
llega la reacción del enemigo. Y déjame decirte que todos los creyentes tenemos un enemigo. Pero a veces se nos olvida ese enemigo. Hay un enemigo, ¿quién es? El enemigo de nuestras almas. Hay un enemigo, y dice 1 de Pedro 5:8, que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y Cristo, cuando habló de él, dijo que él venía con un triple propósito: el de robar, matar y destruir. Hay un enemigo. Faraón, miren hermanos, en este pasaje, en este relato, porque a veces leemos los pasajes de la Biblia y pensamos que son históricos, y no, la verdad es que tienen una enseñanza espiritual para nosotros. Cuando nosotros salimos de Egipto, cuando nosotros fuimos liberados de nuestro Egipto, cuando nosotros salimos del vicio, cuando nosotros salimos del vandalismo, cuando nosotros salimos de tu Egipto y de mi Egipto, cuando Dios nos sacó, inmediatamente Satanás comenzó una persecución contra nosotros, porque si alguien persigue el enemigo, no es a los que están allá, sino a los que están acá. ¿Sí sabían esto, verdad? ¿Y cuándo deja de perseguirnos? ¿Cuándo se cansa el enemigo y dice, no, pues ya se fue, ni modo, ya lo perdí? No. Por eso dice Pedro, 1 de Pedro 5:8, y esto es una analogía, lo que leímos en Éxodo es una analogía de lo que espiritualmente está ocurriendo en nuestras vidas. Hay un enemigo, ¿sí?, que acecha por doquier. Pues Faraón dice, los tengo acorralados, este es mi momento, esta es mi oportunidad. Hoy sí, este cristiano, esta cristiana va a caer. Y sucede algo, dice el versículo 10 de nuestro texto que estamos considerando, que cuando Israel llegó a ese lugar y miró hacia atrás, ¿qué es lo que vio? Vieron a los egipcios que venían tras ellos y tuvieron gran temor. Dice así el versículo número 10. Y aquí hay otra enseñanza. Hay cosas que nos hacen sentir entre la espada y la pared. Cuando nosotros alzamos nuestros ojos y vemos a nuestro derredor, lo que vemos nos asusta. La realidad de las cosas nos asusta. Ellos tenían 2 montañas, ellos tenían enfrente el mar y atrás tenían al enemigo. ¿Qué posibilidad tenían ellos? Humanamente, ¿qué posibilidad tenían? Dice la Escritura que el Faraón preparó 600 carros y toda su caballería y dijo, vamos detrás de Egipto, de los judíos, de los hebreos. Vamos detrás de ellos. Literalmente dicen algunos comentaristas que se levantó Egipto y dijo, vamos por nuestros esclavos. Cuando Israel alzó sus ojos y vio la realidad, temieron en gran manera. ¿Qué sucede aquí? Ellos habían perdido el enfoque. Y ya les he hablado en otra ocasión del enfoque. ¿En qué enfocaron sus ojos? En el enemigo, en la mar que estaba enfrente y en las montañas que tenían a los lados. Y dejaron de ver al que los guiaba. Dejaron de ver a Dios. Hermanos, qué peligroso es y qué angustiante es perder el enfoque. Nosotros como creyentes, miren, problemas sí los tenemos. Nos hemos metido en problemas y a veces son tan serios, y esa es la realidad. Hay un enemigo que también es real. Pero lo que quiero decir es que no debemos de perder nosotros el enfoque y olvidarnos de aquel que está con nosotros como un poderoso gigante. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esto como creyentes tenemos que reafirmarlo. Y dice el apóstol Pablo que si Dios está con nosotros, ¿qué más sigue? ¿Quién contra nosotros? Dios, hermanos, está de nuestra parte, como lo estuvo con Israel. ¿Dios los dejó? Nunca los dejó. Nunca los abandonó, aún como fueron.
porque Dios es fiel. Hermanos, no estamos solos en este mundo. Ellos vieron egipcios, temieron, y no era para menos. Todo indicaba que no tenían escapatoria, no tenían posibilidad, no había un plan B, no había un plan emergente, no había otro camino. Pero es ahí la especialidad de Dios. Cuando tú ya no ves solución a los problemas, deja que Dios actúe. Cuando tú ya no más ves problemas, obstáculos y enemigos, déjaselo todo a Dios. Yo no sé si has llegado algún día a ese punto. Ya no puedo, ya no tengo escapatoria, ya no tengo plan B, ya no sé qué sigue, ¿sí? Veo a mi alrededor y lo único que nos queda es levantar nuestros ojos y clamar a Dios. Dice la Biblia, ahí en el mismo pasaje que estamos leyendo, Éxodo capítulo 14, dice que ellos clamaron a Dios. Los hijos de Israel, versículo 10 al final, clamaron a Dios. Y ustedes saben que clamar es gritar desesperadamente. Clamaron a Dios. Pero le dicen algo a Moisés en el versículo 11 y en el versículo 12. Básicamente le hacen 3 preguntas a Moisés, que más que preguntas son reclamos. Vamos a verlos. Estamos en el versículo número 11. Le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ellos dicen: a ver, ¿no había suficiente arena en Egipto como para traernos al desierto, a estas arenas, y quedar muertos aquí? Dicho de otra manera, ¿qué le están diciendo a Moisés? Oye, Moisés, ¿tanto para esto? O sea, 10 plagas, tú vienes, anuncias, haces cosas, salimos. ¿Tanto para esto? ¿Tanto esforzarnos? ¿Tanto preocuparnos para esto? Y pareciera que esto no tenía sentido, ¿no? ¿Cómo es que suceden todas estas cosas para llegar a este punto? Y nosotros somos así también. ¿Tanto para esto? Pensamos de esta manera, ¿sí? Para ellos morir en el desierto era igual o peor que morir en Egipto. Dice un predicador: habían salido de Egipto, pero todavía traían a Egipto en el corazón. Seguían pensando en Egipto. Y le dicen, la segunda pregunta que le hacen a Moisés, en el versículo siguiente, le dicen: ¿por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? La traducción sería: Moisés, ahora sí te pasaste. ¿Por qué lo hiciste así con nosotros? Estaban haciendo responsable a Moisés de eso. A veces nosotros hacemos responsables de lo que nos sucede a todos. No, pues es que el Señor tuvo la culpa. No, pues es que tú tuviste la culpa. Pero pocas veces decimos: la culpa es de nosotros. Y aquí le estaban diciendo a Moisés: ¿por qué lo hiciste así, Moisés? Tú eres el culpable. No somos tan honestos como para decir: yo soy el culpable, yo soy el responsable. Si estoy en esto, yo soy el responsable. Esto es más honesto, la verdad. Y la tercera pregunta que le hacen a Moisés, y decía yo que estas son más que preguntas, son reclamos. Le dicen en el versículo número 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos servir a los egipcios? Dicho de otra manera, le están diciendo a Moisés: te lo dijimos. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Te lo dije. Te lo dijimos, Moisés. Te lo dijimos. El famoso: te lo dije. Aquí nosotros lo podemos ver. Para ellos decían, viéndolo bien, Egipto creo que no es tan malo. Y Moisés sabía lo que estaba sucediendo. Sabía el problema que tenía Moisés. Hay momentos en la vida en la que solo, hermanos, la intervención divina nos puede ayudar. Llegamos a ese punto en el que no sabemos qué hacer. Si Dios no nos ayuda, no hay nadie que nos pueda ayudar. Si Dios no nos sana, no hay nadie que nos pueda sanar. Si Dios no nos defiende, no hay nadie que nos pueda defender. Y este era el caso de Moisés. Y lo que hace Moisés es clamar a Dios
Y es aquí donde toma sentido todo lo que hemos narrado, porque le dice Dios a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Diles que caminen. Pero Señor, está el mar, diles que caminen. Pero el enemigo, diles que caminen. Dejen de enfocarse en lo demás y caminen. Eso es lo que dice Dios. Y el Señor les dice, y este es el tercer punto: el Señor peleará por vosotros. Dios va a pelear por ti. Tú ya no puedes hacer nada. Deja que Dios lo haga. Y bendito Dios, hermanos, porque el Señor no nos abandona. Porque Dios no nos deja y porque el Señor está con nosotros. Él está de nuestra parte. Entonces le dice Moisés al pueblo: no tengáis miedo. Pero ¿cómo le dices a alguien que tiene miedo que no tenga miedo? ¿Cómo? No tengas miedo. Mira, no te preocupes. ¿Cómo no se va a preocupar, no? ¿Cómo le dices a alguien que tiene miedo: no tengas miedo? Difícil. Permanezcan quietos, les dice Moisés. Tranquilos, Dios se va a encargar de todo. Y ahí es donde tiene que entrar nuestra fe. O le crees o no le crees a Dios. ¿Le crees o no le crees? Como cristianos llegamos a ese punto en nuestras vidas. Es ahora: o le crees a Dios, o tomas su palabra, o la ignoras. Porque nosotros nos comportamos como meros hombres. El miedo nos hace reaccionar. El miedo nos dice: retírate. La impaciencia, para algunos como yo, nos dice: haz algo rápido. Prepara el plan B. Pero la duda, cuando tenemos duda, la duda nos neutraliza. La duda dice: stand by. Ahí quédate, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios, versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Y yo me preguntaba, ¿se lo merecía Israel, el pueblo, que Dios peleara por ellos? Después de los reclamos, digo, si yo fuera Dios, les digo: ay, bueno, ni modo, aquí se quedaron, hasta aquí llegó el buen intento. Yo quería hacer bien con ustedes, pero bueno, ustedes no cooperan. A ver, ¿Dios nos deja así? Queridos hermanos, no. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y ese plan no va a cambiar. Dios peleará por vosotros, dice el Señor, no importa el tamaño de tu gigante. ¿Recuerdan ustedes la historia de ese jovencito que se enfrentó a un Goliat de 3 metros de altura? Y aquí es donde Dios dice: no importa el tamaño de tu gigante, Dios peleará por ti. Esta historia que estamos viendo, ¿saben qué profundidad tenía el mar? Y Dios dice: no importa la profundidad de tu mar, tú sigue caminando. No importa la altura de tu montaña, Dios está contigo. Y este es el pensamiento del que los creyentes tenemos que llenarnos. Hermanos, Dios puede con nuestros problemas, Dios puede con nuestra necesidad, Dios puede con aquello que nos atormenta. Sí, pero nosotros somos los culpables. ¿Dios te va a dejar? Hermanos, si Dios nos dejara, nosotros ya no estaríamos aquí. Y miren que nos merecemos bien que Dios nos abandone, ¿verdad? ¿Por qué lo hace Dios? Y voy concluyendo. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios hizo lo que hizo con Israel? Nunca los dejó. Así como fueron, sí, Dios aplicó disciplinas y nosotros lo vemos a través de la historia de Israel. Los libros de los Salmos recuerdan algunas de esas disciplinas de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué finalmente Dios hizo lo que hizo con Israel? Los llevó hasta la tierra prometida y todavía hay muchas cosas que Dios va a hacer con Israel. ¿Por qué las hace Dios? Díganme la razón. ¿Por amor? ¿Por qué hizo Dios lo que hizo con Israel? Dice el Salmo 105:42, y allí tiene sentido todo esto. Y muchos detalles más que estoy omitiendo por cuestión del tiempo. Pero Salmo 105:42 dice: porque se acordó de su santa palabra
concertada con Abraham su siervo. Porque Dios le había dicho a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, les voy a dar una tierra. Ese era el propósito de Dios. Dice Dios: porque yo hice un pacto con Abraham. ¿Y saben por qué a nosotros Dios nos bendice? ¿Porque nos lo merecemos? ¿Porque estamos bonitos? ¿Porque estamos guapos? ¿Porque somos inteligentes? ¿Por qué Dios nos bendice? Porque Dios hizo un pacto con Cristo. Y en Él, dice el apóstol Pablo, en Cristo nosotros somos beneficiados, somos herederos, somos bendecidos por Cristo, hermanos, porque Dios hizo un pacto con Él y por ese pacto nosotros somos beneficiados. ¿Por qué hizo Dios todo esto con Israel? Porque dice: se acordó Dios de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Salmo 105, 42. ¿Le crees a Dios? ¿O quieres seguir con tu mejor esfuerzo? ¿Quieres seguir con tu mejor plan? Déjaselo en las manos de Dios. Hermanos, no tenemos escapatoria. Cuando no tenemos escapatoria, es la especialidad de Dios. Porque para Dios, dice la Escritura, no hay nada imposible. Yo no sé lo que va a hacer Dios. Créanme, yo no sé lo que va a hacer Dios. Pero quiero abandonarme en sus manos. Pónganse de pie. Y vamos a entregarle eso a Dios. Vamos a creerle a Dios. Porque no tenemos escapatoria. No hay otro plan, no hay otra idea. Pero la idea de Dios y el plan de Dios es el mejor. Porque dice la Escritura que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Con, sin y a pesar de. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de nosotros como un poderoso gigante. Y estás, Señor, con nosotros no porque lo merezcamos, pero ayúdanos a entender, Señor, que esto es así. No tenemos derecho a ninguna cosa, Señor, porque te hemos fallado, porque hemos pecado contra ti, porque hemos sido tan rebeldes como Israel, o quizás más, Señor, porque ellos no tenían lo que hoy nosotros tenemos, tu palabra y tu espíritu. Perdónanos, Dios, por nuestra incredulidad, por la dureza de nuestro corazón. Ya no tenemos, Señor, a quién recurrir. Nuestros recursos se han agotado. Solamente, Señor, esperamos de ti misericordia. Queremos ver, Señor, tu brazo extendido nuevamente para con nosotros. Que el diablo, Señor, no infunda temor en nuestros corazones, porque siempre estás echando y siempre nos está diciendo: no te lo mereces, esto no es para ti. Y está quitando, Señor, la palabra de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que no la arrebates, Señor. Ayúdanos a creer y a confiar, pero también ayúdanos a comprometernos y a vivir, Señor, en tu voluntad. Guárdanos en tus preciosas manos. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la Rosa de Sarón. Bendice, Señor, a todo creyente en el mundo. Bendice, Señor, a aquellos que tienen dudas, que tienen problemas, aflicción, enfermedad. Ayúdanos a confiar solamente en ti, Señor, y que a tu nombre sea la gloria. Manifiéstate en medio de nosotros, así como, Señor, lo que hiciste con Israel fue para que tú fueses exaltado. Exáltate, Señor, en medio de nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Y perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, por la dureza de nuestras vidas. Hazlo, Señor, no por nosotros, porque no lo merecemos. Hazlo por el pacto, Señor, que Cristo ha hecho contigo. Ese pacto de gracia, ese pacto de misericordia en el que nosotros fuimos alcanzados, Señor. Por amor a Cristo, por aquel, Señor, que murió en la cruz del Calvario. Ten misericordia y compasión de nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.